Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Andrés Bonfilio y estamos aquí en su podcast de alto perfil con un personajazo que es Hugo Vilches. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Andrés, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y de verdad es un honor platicar contigo y con tu auditorio. Bueno, entre las muchas cosas que hace Hugo, realmente está la de Chief Commander for Cyber Operations y es el CEO de 3 organizaciones líderes en sectores estratégicos, impulso a la innovación en ciberseguridad, transformación legal y educación tecnológica. Aquí tenemos todo esto. Bueno, pues antes que nada me gustaría comenzar porque me dijeras, bueno, ¿cuáles son las funciones de un Chief Commander? Mira, un Chief Commander tiene a su cargo la dirección de operaciones a nivel estratégico, táctico y operativo. Es decir, un Chief Commander dirige las operaciones desde un nivel superior a quienes operan. Entonces, su principal función es tomar decisiones críticas desde el punto de vista estratégico para dirigir la operación hasta qué se tiene que hacer en algún momento crítico dentro de alguna operación. Estamos hablando de operaciones en el ciberespacio. Entonces hablamos de operaciones de regularidad, de control, de respuesta a incidentes, en los cuales, por ejemplo, en algún momento puede haber alguna coyuntura y en ese sentido el Chief Commander está encargado de tomar la última decisión, la decisión final sobre qué se debe hacer, si se debe continuar con la operación, si se debe restablecer algún marco de sucesión en términos operativos para poder continuar y priorizar la continuidad operativa de la operación en el caso de una empresa pública o privada y particularmente hablando también decide sobre la organización, es decir, a dónde va la organización, qué tipo de transformación va a enfrentar en los siguientes años, todo lo que refiere a planeación estratégica. Ok, no, bueno, pues o sea, abarca evidentemente muchísimo. Sí, sí, correcto. Estaríamos hablando en términos corporativos a un nivel homólogo de un CEO. Bueno, que de hecho tú eres CEO de estas 3 empresas que mencioné anteriormente, ¿no? Correcto. Tanto en líderes en sectores estratégicos, impulso de la innovación en y ciberseguridad y transformación legal y educación tecnológica. Pero ¿cuáles son las 3 principales áreas a las que ustedes se especializan? Mira, yo te diría en este momento ciberseguridad, inteligencia e inteligencia artificial. La inteligencia como función de Estado y la inteligencia también como asistencia a los particulares en la toma de decisiones. Hablamos ahí de inteligencia corporativa. En este sentido, los tomadores de decisiones tienen un panorama asimétrico, global, cambiante, ¿no? Y ese reconocimiento de ese entorno es lo que permite a la inteligencia comercial crear un diferenciador frente a otros competidores para impactar en el mercado. Entonces te diría, en términos de ciberseguridad, ayudamos a empresas públicas y privadas a mejorar su posición de ciberseguridad y ciberdefensa. Y en términos de inteligencia, ayudamos a las organizaciones a poder crear una mejor posición y crear un cambio positivo en el mercado. O sea, eso es básicamente lo que abarca la ciberseguridad que ustedes dan. En términos de protección de infraestructura y de crecimiento de capacidades, sí, porque la integración entre ciberseguridad, ciberdefensa e inteligencia que hacemos es una integración homóloga. Es decir, todos los datos, por ejemplo, que salen de las estructuras que tenemos la fortuna de poder apoyar, cooperar, proteger, tienen datos de inteligencia y lecturas de inteligencia que no se quedan solamente ahí, sino que se utilizan para poder crear un factor diferenciador en términos de eficiencia o, en su defecto, crear objetivos prioritarios estratégicos definidos por el titular de la organización, el tomador de decisiones, y en ese sentido utilizar esta data para llevar a la organización al punto donde la junta, el tomador de decisiones o quien sea el último tomador de estas decisiones, que pueda llevar a la organización hasta el punto donde lo desee. Y ustedes supongo que dan capacitación en este sentido, ¿no? A través de otra de las áreas que me habías comentado, que era Global Tech Academy, ¿no? Sí, correcto. Global Tech Academy funge como un centro de capacitación y de formación. En temas de ciberseguridad y ciberdefensa, la capacitación es fundamental. Cuando hablamos de errores de capa 8, hablamos de errores humanos. Es decir, el factor humano
¿Eso es un término, perdón que te interrumpa, ese es un término que utilizan ustedes, capa 8 o cómo? Es correcto. Hay distintas capas que refieren a distintos protocolos de comunicación e interconexiones dentro de los sistemas. Lo que está hasta arriba, digamos, de esa pirámide es el ser humano, el usuario final. En muchas ocasiones las tecnologías que operamos son de facto seguras, es decir, están diseñadas para poder garantizar cierto nivel de seguridad. Entonces, los ciberatacantes, al enfrentarse a este tipo de entornos, lo que realizan son ataques de ingeniería social. Por ello, una de las primeras fases a través de las cuales un atacante logra hackear o comprometer un dispositivo o un sistema implica el reconocimiento, el perfilamiento de la víctima. No sé si te ha pasado que te han llegado algún mensaje en tu vida cotidiana, algún SMS, algún WhatsApp, y ese mensaje coincide particularmente con algo en tu vida. Por ejemplo, por supuesto, han estado ahora mucho las estafas de Amazon. Y entonces gente que pide regularmente de Amazon tiene un perfil mucho más susceptible a este tipo de ataques porque probablemente está esperando algún paquete. En cambio, una persona que no tiene ni cuenta de Amazon o que no pide en Amazon, cuando le llega el mensaje, evidentemente, pues sabe que es una estafa, o se sabe que se trata de una estafa, porque o no ha pedido nada o no tiene ni siquiera es que cuenta. esto parece de ciencia ficción, o sea, parecería que realmente, digo, yo me acuerdo tú eres mucho más joven, pero pues evidentemente, pues yo cuando hubiera pensado que hubiera todo este tipo de situaciones o de cosas, ¿no? O sea, por eso para mí es como de ciencia ficción, pero es real. Sí, y ahora parecería incluso hasta de película, como dices, ¿no? Como bien mencionas, de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque los grandes centros de datos o centros de operaciones que manejan ciertas bandas de cibercriminales parecen sacados de Hollywood. Es decir, vemos las grandes pantallas, los grandes servidores, vemos infraestructura conectada muy compleja que permite realizar operaciones bastante sofisticadas. Esto que te digo del reconocimiento, de cómo perfilarte, de qué tipo de persona eres, qué susceptibilidades tienes con cierto tipo de contenido, esto antes lo hacía un ser humano o un equipo de seres humanos, un grupo. Pero tendrían que tener una investigación de millones y millones y millones y millones de personas, o cómo lo hacían, o sea, porque realmente ahorita en este caso, como tú lo dices, es realmente, sí, operado por un humano, pero a fin de cuentas es la tecnología la que está, o los algoritmos, ¿no? Es que justo a raíz de la popularización de la inteligencia artificial, es que ahora estos centros de comando y control que utilizan los cibercriminales están automatizados. A día de hoy, este reconocimiento que yo te digo que se hace para saber, por ejemplo, si tú caerías más con una estafa de Amazon que con una estafa de algún crédito, de algún préstamo, de alguna multa o de algún otro tipo de modalidad de estafa que hayamos visto, ya no lo hace un ser humano. Esto ya lo hace una máquina. Ya sea en automático, como. Claro. Y es que también tenemos que pensar cuánta información está públicamente disponible de nosotros. En muchas ocasiones, usuarios menos sofisticados no tienen controles de seguridad eficientes que permitan, cuando menos, denegar una búsqueda simple de fuentes abiertas. Digo que a lo mejor, mira, yo ahora sí que en un momento te pediré uno que otro tip precisamente para toda la gente que nos escucha y para todo el público en general sobre cómo proteger cómo protegerse. Pero me gustaría también mencionar el hecho de que es impresionante, digo, evidentemente a lo mejor tienes una explicación un poco más lógica que yo la que puedo tener, como nada más pensar en que un algoritmo, si estoy yo buscando un doctor para, no sé, un ortopedista, pues me salgan 489 ortopedistas en alguna red social. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o por qué? Me acabas de explicar que es una cuestión de ya la máquina en automático está generándote todas estas necesidades. Sí, se habla mucho actualmente de Big Data y de inteligencia artificial, ya sea generativa o agencial, que es, digamos, la última moda que se ha surgido con este tipo de tecnologías. Sin embargo, es una tendencia que está en boga, ¿no? Es una tendencia que ha surgido, pero que se ha popularizado más que ha realmente existido. Es decir, los modelos de desarrollo de inteligencia artificial previos a este trending
estaban enfocados en lecturas para las grandes corporaciones. Google, Facebook, ¿no? O sea, Meta en este caso, o Alphabet, que son las matrices de estas corporaciones, utilizaban estos datos de nosotros para poder crear estas interacciones. Entonces, ¿cómo es posible que si tú estás buscando un doctor, te salga el doctor más cercano a tu casa, tal vez el que tiene la especialidad que estás buscando? Porque esa volumetría de datos, hay billones de parámetros que se han construido desde el inicio de operación de estas corporaciones a la fecha y que se siguen construyendo, incluso en escenarios prospectivos. Muchas de estas corporaciones no solamente toman las lecturas de las tendencias de los usuarios actuales, sino que también a través de estos modelos modelan prospectivamente hablando las tendencias del futuro. ¿Qué va a querer la gente? ¿A dónde se va a mover la gente? O sea, no. Es que es impresionante, la verdad. O sea, parece como sacado de una película, ¿no? Sí. Y lo peligroso creo que en este caso es precisamente sacado de una película que ahora la guerra va a ser pues cibernética. ¿No? De hecho, ya es cibernética. Uno de los primeros eventos en el conflicto Rusia-Ucrania fue un ataque cibernético antes de una movilización de tropas. El objetivo de este ciberataque tenía como objetivo desarticular las comunicaciones y por lo tanto inhabilitar la capacidad o reducir la capacidad de respuesta. Claro. Es correcto. Entonces, la guerra como tal ya la estamos viendo. Tradicionalmente hablamos de 3 dominios en términos militares. El dominio de la tierra, el dominio del aire y el dominio del mar, que son los que más o menos conocemos, y que digamos cada uno tiene muy bien asociado qué fuerza o qué corporación de seguridad nacional está encargada de esos dominios. Sin embargo, hay otros 2 dominios que han surgido que son dominios no tradicionales. Cuando hablamos de dominios no tradicionales, hablamos de amenazas no tradicionales. En este sentido, hablamos de el espacio exterior como un dominio y también del ciberespacio. La guerra actualmente ya es y ya se da prioritariamente en el ciberespacio, no solo como un conflicto frontal entre 2 partes, sino también como, por ejemplo, en campañas de influencia. Entonces, vemos estos cibercomandos no oficiales que, por ejemplo, influyen en elecciones de un Estado-nación con redes de bots impresionantes que lo que hacen es crear un trending con un hashtag, ir en contra de un candidato o a favor de otro. Y entonces, a través de eso, que no es directamente una confrontación, es que se logra crear una consecuencia que favorece o desfavorece a un Estado-nación, dependiendo, por supuesto, de los objetivos de la operación. Y ahí es donde ustedes entrarían en un momento dado como esta ciberseguridad, ¿no? Precisamente proteger todo este tipo de datas o de datos para todas estas empresas o evidentemente pues inclusive yo creo que hasta para gobiernos, ¿no? Pero es donde entrarían ustedes a fin de cuentas, ¿no? Es correcto, justamente también, por ejemplo, para poder detectar alguna red de bots y detectar su procedencia, es decir, atribuir autoría en términos de derecho. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estas redes de bots responden a intereses no solamente políticos y electorales, sino también sociales. Entonces existe una serie de contramedidas que se pueden realizar, no solamente la denuncia, sino también protección de infraestructura crítica. Te pongo un ejemplo. Una de las campañas ofensivas más significativas y mejor documentadas de este tipo de campañas que realizan actores vinculados a Estado-Nación implicó la influencia de Rusia en la elección electoral de Trump, en la primera, no en esta. En esta se especula que ha habido redes de bots que han estado haciendo lo mismo, pero todavía por el tiempo que lleva Trump en la presidencia no está tan bien documentado como la primera elección. Es que perdón mi ignorancia, pero la verdad, digo, debo de manifestar que efectivamente soy neófito en este tipo de temas. Yo cuando oigo bots, pues pienso en la cantidad de seguidores que no son seguidores en una red social, ¿no? O sea, no pienso evidentemente en estos alcances que puede tener todo lo que tú mencionas. Sí, y realmente podríamos pensar que son muchos teléfonos. La realidad es que sí y no, porque hay componentes de los dispositivos que se extraen para poder, digamos, realizar la operación y hay componentes que con el tiempo
se han ido construyendo y sofisticando para soportar ese nivel de demanda. Entonces, en una granja de bots, ahora no vemos muchísimos teléfonos, vemos muchísimas placas que están centralizadas en un servidor de comando y control, que entonces controla, por ejemplo, que todos tuiteen al mismo tiempo tal cosa, o que todos retuiteen, le den like, o cualquier otra acción que pueda ser realizada al mismo tiempo. Por supuesto, estos ataques también se utilizan mucho y estas redes de bots preocupan porque inhabilitan infraestructura crítica. Te pongo un ejemplo. Una red de bots podría, en el caso de que la persona que la controle lo decida, ir a solicitar un mayor número de peticiones web a un servidor de una página, dígase cualquier empresa pública o privada, que no soporte esa carga de tráfico, y entonces las páginas web se caen. Muy probablemente nuestra audiencia esté más familiarizada, por ejemplo, los 17 de cada mes, cuando hacemos la declaración mensual de impuestos. No sé si te ha pasado que el contador o que algún amigo, algún colega dice, es que no puedo entrar a la página. Porque está saturado. Es correcto. Eso, digamos, por las brechas de tiempo, podríamos presumir que no es algo dirigido. Sin embargo, un actor malicioso podría dirigir ese mismo volumen de tráfico o un volumen de tráfico superior con el único objetivo de que la página del SAT o de otra institución no sirva. Entonces, en la primera hipótesis tenemos una serie de contribuyentes que legítimamente están intentando ingresar a la página para cumplir con sus obligaciones ciudadanas. En la segunda hipótesis, estamos ante un actor malicioso que quiere inhabilitar infraestructura crítica. Son dos hipótesis muy distintas. Pero que va directamente a una institución, ¿no? En este caso, pues el SAT. Exactamente. Y muchas corporaciones que han sufrido este tipo de ataques han causado pérdidas millonarias. O sea, estamos hablando de que hay corporaciones que minutos, segundos, horas, es una pérdida multimillonaria de dinero. No, pues evidentemente. Y de reputación. Recientemente el último liqueo que hubo el día de ayer fue de Cartier. ¿Qué pasó? Comprometieron los servidores de Cartier y lograron exfiltrar información de clientes. Cartier, como es una empresa que tiene cierto reconocimiento, cierto prestigio, en un acto de responsabilidad, comunicó a sus clientes lo que había sucedido y les dijo que ya habían tomado control de los servidores. Exactamente. ¿Por qué? Porque la información sale y entonces esta información es la misma que vemos que se está vendiendo en la Deep Web y que los hackers compran. Cuando me preguntabas cómo hacen ese reconocimiento, cómo tienen mis datos, así los obtienen. Algún otro hacker, ya sea por algún tipo de interés personal, hay gente que lo hace también en retribución. Recientemente hubo también un compromiso a los servidores centrales de una de las universidades más importantes de México, no daremos el nombre para no quemar a nadie, pero en el post donde revelaba toda la información sin pedir ni un solo euro, ni un solo dólar, ni un solo peso, hablaba de la historia y del por qué había perpetrado el ataque, e incluso te puedo decir que en el propio post se burlaba de la capacidad de defensa que tenía esta universidad y sugería de manera muy burlona que debían de correr a la persona que administraba el sistema, porque básicamente la falla a través de la cual este atacante pudo obtener acceso, en términos del atacante, era una falla prácticamente de primaria, en términos de administración de sistemas. Híjole, no, qué fuerte, la verdad. O sea, esto me parece, te lo vuelvo a repetir, me parece de ciencia ficción y de película, porque pues evidentemente ahora con toda esta información que tenemos sobre la IA, la inteligencia artificial, me gustaría tocar ese tema. Digo, no me acuerdo en qué programa lo vi, o si sobre todo este tema de suplantación de personas al hacer fraudes, etcétera, etcétera. ¿De qué forma nos podrías tú explicar esto y cómo se puede realizar a través de esta inteligencia artificial y de qué forma nos podemos proteger sobre esto? En este caso es relativamente sencillo para un atacante poder clonarte, clonar tu voz, clonar incluso tu imagen en un video en tiempo real.
Nosotros hemos atendido casos, te platico uno muy rápido. Era un grupo internacional muy importante que estaba concretando una compra de una subsidiaria en un país en el extranjero. Eso era la parte real. Había una negociación por parte de esta gran empresa. Realmente, sí estaban buscando comprar una subsidiaria. Era un grupo corporativo grande, entonces había varias empresas y había una particularmente a la que se le iba a vincular esa infraestructura corporativa. En este sentido, eso era lo que sabían los directores. En un momento dado, el director de finanzas de esta corporación a la que se le iba a articular esta capacidad corporativa que iban a adquirir, recibe una llamada de quien decía ser su jefe, en la que le comentaba con su misma voz que necesitaba que se realizara una transferencia millonaria por una cantidad de dinero determinada, que era muy, muy urgente, porque estaba directamente en sitio negociando. ¡Wow! Y que si se levantaba de la mesa sin la transferencia, no se iba a concretar la negociación, se iba a caer el trato y por lo tanto él iba a perder su trabajo. Este director de finanzas, por supuesto, espantado, digamos, urgente en el sentido de cumplir lo que se le había mandatado, intenta hacer la transferencia y no le permite la transferencia hacer. No le permite hacer, no tiene fondos. Entonces se contacta con el director de finanzas de la holding para solicitarle que baje los fondos para hacer la transferencia, le comenta la situación y solo por un protocolo corporativo es que no se realizó la transferencia. Claro, o sea, digo, pues es, no sé, o sea, una confirmación, ¿no? En un momento dado de que realmente esta persona necesitaba esta transferencia o que había ordenado esta transferencia. ¡Qué fuerte! De 3 a 5 segundos es lo que necesita un atacante para poder clonar tu voz. De 3 a 5. Por supuesto, entre más volumetría de datos, mucho mejor resultado, ¿no? Pero ese es el mínimo. Y lo ponemos siempre en estos términos porque es importante decirlo. Una nota de voz que tú le mandas a alguien para el súper, para algún pendiente, un hola, ¿cómo estás? Con eso ya pueden desarrollarte todo, casi toda una obra de teatro, ¿no? Es correcto. Solamente con eso. Entonces, una de las recomendaciones principales es reducir o suprimir comunicaciones de voz. Ah, ¿cómo crees? Claro. Oye, qué interesante, porque sería un tip para todos nosotros, evidentemente que no lo hagamos, ¿no? Ahora fíjate, yo acabo de ver no me acuerdo en dónde vi, que sacaron unos anuncios de WhatsApp donde te están asegurando que está súper cifrado, que no hay ningún riesgo de que te puedan clonar, etcétera, etcétera, que ellos no tienen esos datos. ¿Qué tan real es esto? Hijo, no me gustaría quemar WhatsApp, pero francamente es 100% marketing. Pues es que yo pienso que sí, o sea, si te están clonando, te están hackeando, ¿me entiendes? Tus redes sociales y de repente están solicitando el clásico, ¿no? Que le están solicitando a alguien más una cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Que no te puedan hackear el WhatsApp se me hace como un poco absurdo, Sí. ¿no? Y de hecho, una de las técnicas más utilizadas, y también hay que decirlo, tiene que ver con este factor humano que hablábamos al principio. Muchos de los atacantes, cuando hacen este tipo de ataque, llevan a cabo una técnica que se conoce como SIM swap. Tú ubicas tu SIM. Has perdido. Sí, tu tarjetita. Has perdido alguna vez el teléfono, la SIM, por alguna razón, y has tenido que ir al proveedor para que te dé otra. Lo que hacen estos atacantes es, en colusión con gente de las telefónicas, hacen eso mismo que una persona va a hacer cuando busca recuperar su teléfono. En colusión con los operadores, solicitan una SIM que tenga el número que tú tienes, y entonces te hacen un swap de la SIM, y por eso, de la SIM, perdón, y por eso pueden tener tu WhatsApp, porque les llega. ¿Sí me explico? Claro.
Y entonces es un tema de un grado de corrupción al interior de estas corporaciones que aprovechan los cibercriminales para robar este tipo de información. Y es grave porque realmente sí hemos visto que a través del robo de este tipo de información es que se han hecho hacer de cuentas de banco, de recursos significativos, incluso no solo a nivel económico, sino a nivel social. No, incluso digo, vamos un poquito más allá, ¿no? Hasta secuestros, ¿no? En un momento dado. O sea, el clásico que te abran fingiendo la voz, en este caso, pues ya, ¿no? De tu familiar y diciendo, no, pues necesito que vayas y compres 489 tarjetas y no sé qué. O sea, pues es que es real, ¿no? Sí, es real, sí. Es real, o sea, hijo, que en serio que qué fuerte, o sea, qué forma de utilizar todos estos alcances para hacer tanto mal, ¿no? Sí, y te digo, estando todo tan público, o sea, estando todo tan sin protocolo, y me refiero sin protocolo, mucha gente tiene sus redes sociales abiertas. No está mal tener sus redes sociales abiertas. ¿Qué significa tener las redes sociales abiertas? Porque yo la tengo por ser una persona, entre comillas, pública, pues la tengo pues, para todo el público. Es O sea, exactamente. no la tengo como una cuenta privada, digamos. Es correcto. Y a eso iba, o a eso va mi comentario. No digo que sea malo tener una red social pública, digo que hay que tener perfiles de riesgo y hay que tener activos que nos permitan gestionar ese riesgo. Por ejemplo, tú que eres un personaje público, por supuesto que es necesario, por lo que haces, que tengas una red social abierta. Sin embargo, en esa red social abierta habría que ver qué perfil estás manejando, porque en muchas ocasiones, tanto los criminales tradicionales como los cibercriminales hacen un escaneo de esta red. ¿Dónde te mueves? ¿Con quién hablas? ¿Quién te da like? ¿Sí me explico? Híjoles. Como todo eso está abierto, entonces es más fácil, por ejemplo, si yo detecto en la red social que tú tienes, que una persona te da muchos likes. Entonces eres más propenso probablemente a que yo suplante la identidad de esa persona y tú des una respuesta positiva que alguien que no. Ese tipo de reconocimiento y de perfilamiento es el que hacen los criminales. ¿A qué eres más susceptible? ¿Dónde eres más débil? ¿Sí me explico? ¿Dónde te mueves? ¿Dónde te puedo encontrar? En el caso de un atacante convencional, en el caso de un ciberatacante, ¿cuáles son tus cuentas, tus puntos de contacto, tu número de teléfono, tu correo electrónico? Porque por lo regular, la mayoría de personas tiene un solo correo, un solo teléfono, algunos a veces dos, pero no hay una debida compartimentalización de la información. Y en ese sentido van las medidas de protección. ¿Asumimos un riesgo al tener una red social pública? Sin duda, pero lo asumimos con responsabilidad. No te tiras de un avión sin paracaídas. Sí, por supuesto. Sí, ¿no? sí. El paracaídas es este protocolo. El paracaídas es estas medidas que van a impedir que un atacante te perfile de manera adecuada. ¿Cómo sabes tanto, Hugo? O sea, la verdad, es que me tienes así como que con la boca de ¿cómo sabes tanto? Y sobre todo, qué bárbaro. O sea, ¿qué conocimientos tienes sobre todo este tema que la verdad, para muchos, digo, me incluyo, evidentemente son completamente desconocidos? Es un tema, yo creería, de capacitación, de profesionalización y sobre todo de compromiso. Mucha gente nos pregunta eso mismo, ¿cómo puedo ser un profesional más proactivo? ¿Cómo puedo tener mejores oportunidades en este medio? La realidad es que es un medio muy noble. Lo ponemos siempre en un sentido educativo. Pues o sea, es un medio muy noble para gente que tiene tus conocimientos, evidentemente. Y para gente con ética también. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque en muchas otras profesiones tú podrías salir a la práctica y tendrías que arriesgar un interés real. En esto hay tantos laboratorios que se pueden montar en entornos controlados que equivocarse no cuesta mucho. Y eso, aprender a manejar y aprender a controlar este tipo de entornos nos permite crecer y desarrollarnos mucho más fácil y mucho más rápido. Es un tema muy, muy de práctica. Yo podría enseñarte, no te perfila el criminal, pero no es lo mismo a que te ponga una computadora. Claro, la práctica. Es correcto. Es una materia muy, muy práctica. Y por eso la invitación
a no tener miedo a equivocarse en esta materia, porque hay ambientes tan controlados y tan bien hechos que equivocarse solamente cuesta o solamente tiene un costo de aprendizaje. Es decir, te equivocas y aprendes y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar. Que en muchas ocasiones también es lo que hacen los atacantes. Cuando no logran... Prueba, error. ¿Cuántos mensajes recibes? Te mandan un mensaje, no contestas, te mandan otro. Ahora, que también es muy importante y qué bueno que mencionamos el tema de las interacciones con la víctima. Hay dos tipos de ataque en general, y me refiero a una tipología en términos de la interacción con la víctima. Hay ataques one click, los mensajes que recibimos de SMS. El paquete de Amazon o de DHL o de cualquier corporación, por favor, da clic aquí. ¿Qué pasa si le... Exacto, es que sí, híjole, no, a ver, está buenísimo. A ver, cuéntame. En ese sentido, al momento, dependerá del tipo de ataque. Hay ataques, por ejemplo, de phishing. Entonces, pensando en un phishing, tú das clic y te dice, necesitamos recapitular tus datos y te pone un formulario. Tú lo ves y parece el formulario de la corporación que representa, porque literalmente está clonado de las páginas. Sin embargo, no es el dominio institucional y la información no va a llegar a la corporación, va a llegar a un ciberatacante. En un caso un poco más complejo, no solamente de phishing, sino por ejemplo de malware o de spyware, lo que sucedería es que tú das clic en el enlace y digamos en un ambiente binario te llevaría a un entorno gráfico que te mandaría algún error o que te daría alguna respuesta prototipo. Eso no es lo importante. Eso, digamos, es la trampa para que tú caigas y digas, bueno, pues, el enlace está roto, no puedo entrar, no tengo internet, X. Lo que pasa detrás, que tú no ves y que ninguna víctima ve, es que se ejecutan una serie de comandos en el dispositivo que pueden directamente instalar el malware o que pueden llamar a un recurso en la web, a una página, y entonces a través de eso descargar el malware e instalarlo en tu dispositivo. Eso es lo que pasa en términos generales. Por tipología de ataque y digamos por la frecuencia de ataques que se dan en México, podríamos decir que en general son las dos cosas que pasan aquí en México. Que hay un ataque de phishing o que hay un ataque de malware más sofisticado. Por supuesto, todo dependerá del caso en concreto, pero en términos generales eso es lo que sucede. Eso lo llamamos como ataque one click, cuando la víctima tiene la necesidad de hacer una interacción, en este caso un clic, por eso se llama one click. Pero hay ataques más sofisticados. Aquí estamos hablando ya de ataques muy, muy complejos, con herramientas que se venden solo para Estados-nación, es decir, solamente para efectos de seguridad e inteligencia. De hecho, recientemente sancionaron a una empresa israelí, NSO Group, en Estados Unidos, precisamente por este tipo de ataques cero clic. Es decir, ataques en los que el mensaje no importa, en los que el mensaje ni siquiera te llega, en los que no necesitan que te llegue. Entonces, ¿qué sucede? En estos ataques se utilizan vulnerabilidades de día cero. Los dispositivos como tal que operamos ya son como tal por su propia fabricación vulnerables. El tema es que todavía alguien no descubre la vulnerabilidad. Entonces, cuando una vulnerabilidad es descubierta, la llamamos vulnerabilidad de día cero, porque no había sido conocida hasta ese momento. No quiere decir que no exista, existía previamente. Y por eso recalcar que los dispositivos que utilizamos garantizan un nivel de seguridad, pero de facto son inseguros. Es tal vez una de las labores de concientización más importantes que debemos hacer. La integración con tecnología implica un riesgo. ¿Cómo asumimos, mitigamos, reducimos ese riesgo? Es un tema ya de protocolo. Y en ese sentido es que muchas de las grandes corporaciones, por ejemplo, prohíben el uso de ciertos dispositivos. Por ejemplo, el uso de TikTok. TikTok está prohibido en las corporaciones de seguridad e inteligencia de muchas latitudes. ¿A poco? ¿Por qué? Porque se descubrió que TikTok estaba siendo una fuente de inteligencia para el gobierno chino. Entonces tú tenías, ¿no?, una serie de SEALs muy respetables haciendo un trending de TikTok, bailando quién sabe qué canción. Claro, hijo. Pero atrás había infraestructura crítica del Estado,
Atrás había buques, naves, ¿no? Y entonces se empezaba a exfiltrar información. Algo mucho más grave, igualmente vinculado a China y relacionado a la inteligencia artificial, es lo que pasó con DeepSeek. ¿Recuerdas lo que pasó con DeepSeek? Teníamos popularizado ChatGPT. Sí, ¿No? sí. Ese creo que es el modelo de inteligencia artificial de los más utilizados y de los más populares. Surgió un competidor llamado DeepSeek de origen chino. En su momento fue un gran boom cuando salió el primer modelo de DeepSeek porque era mucho más barato en términos de interconexión de API y además se presumía que había sido entrenado o desarrollado con un volumen de inversión muy inferior a la de ChatGPT. En este sentido fue la primer nota. Posterior a eso se empezaron a meter más al tema de cómo había sido entrenada y de a dónde interconectaba sus servicios. Se han hecho múltiples pruebas en términos de seguridad e inteligencia artificial y está absoluta y completamente probado en términos técnicos que lo que tú escribas en DeepSeek está expuesto ante el gobierno chino. Es una gran preocupación de los Estados-nación porque implica un riesgo a la seguridad nacional. Hemos visto, y por eso está también prohibido en algunas corporaciones, porque muchos usuarios de manera irresponsable, muy irresponsable, suben datos privados, datos confidenciales a estas herramientas. Nosotros favorecemos el uso de las herramientas, nosotros promovemos el uso de las herramientas, pero lo hacemos de manera responsable. En este exceso, en esta irresponsabilidad, quienes comparten esta información están compartiendo información confidencial a un gobierno extranjero, incluso sin saberlo. Y es por eso que DeepSeek en muchos gobiernos y en muchas agencias está prohibido. No lo puedes usar. Porque ya se sabe que todo eso va a China. Pero lo tienen evidentemente controlado en instituciones, pues obviamente gubernamentales o a lo mejor hasta privadas, ¿no? Sí. Todo este tipo de situaciones. Es que en serio que, o sea, todos estos temas, la verdad para la gente que desconocemos tanto, es así como de, ¿qué? O sea, ¿en serio? O sea, que por ejemplo, ¿qué es una operación Enge? Porque la operación Endgame fue una operación que se desempeñó entre múltiples agencias de seguridad e inteligencia para dar de baja la mayor red de bots conocida hasta ahora. En este sentido es lo que me hablabas hace rato. Es correcto. Estas redes de bots, solamente que estas redes de bots tenían varias funciones. Una de las funciones más interesantes de esta red de bots, y lo digo entrecomillado interesante, porque técnicamente sí era sofisticado, pero legalmente era completamente imputable, que es lo que sucedió. Esta operación consistió en dar de baja esta infraestructura y además en arrestar a actores estratégicos que operaban esta red. ¿Qué hacía esta red de bots? Lo que hacía era automatizar una función de ofuscación de código, además de varias campañas para poder, digamos, dispersar dos técnicas de ataque en particular, phishing y ransomware. Que ransomware ahora es la mayor amenaza que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel global. Es una tendencia muy, muy, muy creciente y que cada vez más vemos casos en México. En este sentido... ¿Qué es en sí? ¿El ransomware? Ajá. El ransomware es un tipo de malware que encripta los archivos y nos pide un rescate. Entonces, imagínate que ahorita tomas alguno de tus dispositivos, lo enciendes, prendes la pantalla y te aparece una pantalla en negro o te aparece algún tipo de comunicación dentro del dispositivo que te dice: todos tus archivos están encriptados. Si quieres asistencia para poder recuperarlos, tienes que pagar tanto. Y entonces tú intentas abrir el archivo de Word que estabas haciendo ayer para algo y no puedes. Y no solo ese, sino todos los archivos de tu que tengas en tu dispositivo. En tu dispositivo o en tu infraestructura, que eso es lo más complejo. ¿A qué me refiero? No solamente se infectan dispositivos individuales,
también se afectan redes completas. Entonces, un servidor que es comprometido también puede extender ese compromiso a la red de interconexiones que tenga. ¿Qué hacen los delincuentes? Y esto es muy importante. Te comentaba que hay portales en la Deep Web donde se expone este tipo de información. Lo que hacen los criminales es que te mandan este mensaje en la misma hipótesis y te dicen, te ponen un contador, un timer, pero que va de, no sé, 30 días, 10 días, depende del plazo, a 0. Ese contador está en la página web disponible con tu nombre, con tu información, con una prueba de tu información y está esperando a que no pagues para soltar. lanzarlo. Es correcto. Qué fuerte. Y entonces ya se vuelve un tema incluso hasta de violencia psicológica, ¿no? Claro. No es solo que alguien lo tenga, es que ahora cualquiera que acceda a esa página lo va a tener. Y de ahí muchos criminales obtienen información. Hablamos de compromisos a grandes infraestructuras, hablamos de compromisos a gobiernos, hablamos O a personajes públicos, evidentemente, ¿no? Es correcto. Ahora tenemos en trending, ¿no? Los Infierno Leaks. No sé si has escuchado hablar de los Infierno Leaks. No. Los Infierno Leaks básicamente es lo que te estoy compartiendo, una publicación en la Deep Web de una serie de documentos y de información confidencial de mexicanos que está circulando en la Deep Web. Y que efectivamente pues tiene un interés también en un sentido de promoción. ¿Qué ganan estos actores maliciosos? En primer término, reconocimiento. Reconocimiento de la capacidad de poder, por ejemplo, comprometer una organización transnacional como X, o como Y, o como Z. Y además, ganan también este tipo de retorno económico. ¿Qué es lo que está pasando y por qué vamos a ver en los siguientes meses y en los siguientes años muchos más casos de ransomware? Lo que está pasando es un fenómeno de mercado que vivimos hace mucho tiempo y que cada industria, conforme va evolucionando, va asumiendo. Oferta-demanda. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Hay bienes de consumo, hay cosas que nosotros utilizamos y hay bienes de cambio. Los ciberdelincuentes están pasando del consumo al cambio. Antes, una banda de ransomware solo tenía en su portal este tipo de liqueos que te digo, un par de anuncios tal vez. Ahora, la mayoría de bandas de ransomware tienen un apartado que se conoce como Ransomware as a Service. Seguramente has escuchado el as a Service con otro tipo de servicios lícitos, ¿no? Como un CISO as a Service X, ¿no? En este caso, un delincuente ofrece este servicio y te da todo. Capacidad, infraestructura. ¿Qué pagas? En promedio se pagan entre $500 y $1,500 por lo que se conoce como un kit de inicio. Estos kits de inicio traen, como todo kit de inicio, lo suficiente para que desarrolles una operación, pero para que la desarrolles en su infraestructura. Además de eso, dependiendo de la banda. O sea, también te tienen controlado. O sea, a fin de cuentas ellos son dueños del balón y de todo, ¿no? Es correcto. ¿Pero por qué? Porque quienes se interesan en contratar estos servicios son actores que no tienen capacidad operativa. Son gente que no sabe. Es una persona que trae algo contra una corporación o que trae otros intereses, no tiene idea de programación, no tiene idea de ransomware, no tiene idea de ciberseguridad, pero quiere realizar un ataque. Entonces, ¿qué hacen estos cibercriminales? Te cobran un fee de entrada, que es en este caso el costo del kit de inicio, y además te piden un porcentaje de todo lo que hagas. Entonces ellos, sin necesidad de tener que estar exponiendo o comprometiendo su capacidad operativa, obtienen más información, obtienen más víctimas y obtienen un retorno económico superior. Es decir, un cibercriminal actualmente ya no necesita saber programar, ya no tiene la necesidad de crear desde cero esta infraestructura o estas herramientas. Porque tiene pues todo esta operación ya hecha de andar, ¿no? Es incluso hasta más barato. O sea, en términos estrictamente económicos, es incluso hasta más barato contratar estos servicios y por eso son más accesibles. Porque una vez teniendo la infraestructura,
Es solamente un tema de retorno. ¿Sí me explico? ¿Y de qué manera nosotros pues ahora sí, terrícolas, perdón por la expresión, pero de qué manera nosotros como terrícolas nos podemos proteger a todo esto? O sea, en lo básico, ¿no? En no abrir mails de dudosa procedencia, no sé, de mensajes, etcétera, WhatsApp, evidentemente, y todas nuestras redes sociales. O sea, ¿de qué forma nosotros nos podemos proteger? Y sobre todo, tratar de evitar, evidentemente, todo este tipo de información en la red. Yo te diría, hay que apuntar principalmente a un concepto fundamental, indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso son estas señales de alertamiento que los dispositivos nos dan y que a veces no vemos. Es como cuando vas a tener una gripe, ¿no? Empiezas con algo de tos, empiezas con algo de fiebre, pero no empiezas con la fiebre en su punto máximo ni con la tos en su punto máximo. Es lo mismo. Hay dos funciones básicas en los dispositivos que son principalmente fuentes de inteligencia. Y fuentes de inteligencia me refiero para el tipo de compromiso o para los compromisos en términos de malware o en términos de una infección. El primero, que ha sido muy útil no solamente para casos internacionales, también para casos domésticos, es el uso de la batería. Cuando tu dispositivo está infectado, el volumen de demanda de hardware que tienes es muy superior al volumen que tenías tradicionalmente. Por lo regular, tendemos a tener conductas homologadas, patrones. Esos patrones, aunque no los hagamos muy conscientes, en la mayoría de los casos, existen. Y existen en el dispositivo. El dispositivo tiene un grado de eficiencia en función de cómo lo utilicemos. Esta es una alerta, ¿no? A fin de cuentas. Exactamente. Si te dura la batería menos del teléfono y no lo utilizas más, ¿sí me explico? Otro indicador de compromiso fundamental, el volumen de datos y la interconexión de esos datos. Pon tú que regularmente utilizas un plan de tantos gigas y de repente el siguiente mes, a medio mes te quedas sin datos y llevas, no sé, un año con el plan. ¿Sí me explico? Tendencias, lecturas, indicadores de compromiso. ¿Qué es lo que está pasando o por qué apuntamos principalmente como recomendación primaria a estos dos indicadores de compromiso? Lo primero, porque cuando un dispositivo está infectado, el dispositivo exige más capacidad de procesamiento porque está haciendo más operaciones. ¿Qué operaciones en este caso? Muy probablemente, si está conectado a internet, operaciones de exfiltración. Es decir, tu información ya no solo está en tu dispositivo. Hay en un backend o hay dentro de una programación en segundo plano una interconexión de datos que esa información que te está llegando a ti la está mandando a otro lado. Entonces, tu recurso, que es el dispositivo, necesita más capacidad porque está haciendo más tareas y por lo tanto va a consumir más datos. Es que pareciera que mientras más sofisticado es un dispositivo, mayor riesgo para uno es, ¿no? O sea, parecería que si yo tengo un aparato, un dispositivo demasiado sofisticado, pues parecería que evidentemente estoy mucho más proclive a que me entren virus o a que me entren cosas así, ¿no? Sí, y de hecho entre más interconexiones tenga, obviamente más puntos de contacto tiene. Una segunda etapa es la etapa de armamentización. Es decir, cómo el atacante convierte eso que conocemos como intereses, filias, fobias, en un arma. Te pongo un ejemplo. Algunos casos muy públicos que se pueden incluso encontrar muy fácilmente con una googleada, de usos de Pegasus, por ejemplo, que es el software de NSO que platicamos hace un rato, han sido cuestionados no solo por el uso, digamos, irrestricto, sino también por la forma de entrega. Entonces veíamos campañas que estaban dirigidas a menores que eran objetivos secundarios, que tenían una imagen, un enlace, un video de una caricatura infantil, aprovechando
la inocencia, la falta de capacidad de los menores o de actores menos sofisticados que el objetivo principal. Esposas, hijas, hijos, primas, primos, papás, mamás, gente que en un grado de defensa tiene un perímetro inferior. ¿Para qué? Para lograr esta interconexión. En ese sentido es que también debemos de procurar no solamente priorizar nuestra propia ciberseguridad y ciberdefensa, sino la de quienes están acompañándonos. Que nuestro entorno. Claro, eso es muy importante, porque muchos de los vectores principales de compromiso van hacia dispositivos que están menos cuidados o que tienen un perímetro menor de defensa. Qué bruto. No, es que, o sea, sí o no, es así como impresionante todo lo que nos comenta Hugo, porque realmente la seguridad y la ciberseguridad es un tema serio. Creo que es un tema muy importante, sobre todo para que nosotros lo tomemos en cuenta y acudamos perfectamente a gente muy capacitada, Gracias. y que con toda la experiencia y que nos puede dar unas soluciones a nuestro entorno y a nuestras empresas y a todo el sistema operativo que podamos tener. Es bien importante. No sé si quieras agregar algo a todo esto, Hugo. A mí me gustaría solamente agregar esta analogía que hacemos mucho, y es que mucha gente se pregunta o mucha gente nos consulta en pláticas recurrentes o pláticas igual de pasillo, ¿no? ¿Cómo puedo saber si mi dispositivo está comprometido? Aquí tengo mi teléfono, ¿no? Quiero saberlo. Tiene que ser algo más que solamente un ojo de buen cubero, ¿no? Algo más que solamente ver el dispositivo. Necesitamos empezar a trabajar en profundizar en la cultura de la ciberseguridad en México en particular. ¿Por qué? Porque la analogía que damos es como ir al doctor o es como la salud. Se habla mucho también de higiene digital. En este sentido, homologamos a la salud como parte de un control regular que permite la prevención y la respuesta. ¿Cómo sabemos que estamos sanos o cómo sabemos que hemos enfermado? Porque tenemos un control regular. Nos hacemos chequeos médicos, vamos una vez al año, 2 veces al año, dependiendo del protocolo. Pero nos estamos revisando constantemente. En ciberseguridad es lo mismo. En ciberseguridad hay una necesidad constante de estarnos revisando, de estar viendo qué tan vulnerables somos, de estar haciendo pruebas de estrés a nuestros sistemas para saber por dónde podría un atacante poder infiltrarse. Por ejemplo, algo que funciona mucho y que también realizamos en CyberArmor es la parte de campañas de concientización sobre phishing o sobre ransomware. Entonces, dependiendo del nivel de integración corporativa y del perfil de la junta de socios, de lo que nos pidan, particularizamos cada una de las operaciones, pero en términos generales es simular un ataque y entonces tener una lectura, ¿quién hubiese caído si este ataque fuese real? Claro, sí. Es como un examen, ¿no? Un examen a todos, a ver si están tan despiertitos. Exacto. Y entonces, no para sancionar, sino para capacitar. Y para prevenir, evidentemente. Exacto. Y tú ya sabes. O sea, lo que procuramos siempre es tratar de compartir con los tomadores de decisión que la mayoría de las personas, muy probablemente, por el perfilamiento que hacemos, va a caer. La idea, digamos, de esta etapa de prevención y lo que recomendamos siempre es no sancionar de manera directa, sino orientar, guiar, capacitar. Claro. Porque al final existe un deber manifiesto de resguardo, pero eso también implica un deber de capacitación por parte de la empresa. Claro. ¿Cómo me vas a pedir algo que no me has enseñado? ¿Sí me explico? Y en ese sentido buscamos trabajar mucho de la mano desde la operación con la formación y la capacitación. Creemos que es parte fundamental y pieza clave que hace la diferencia en los sistemas de ciberdefensa más importantes. Oye, Hugo, pues realmente ha sido un placer platicar contigo y sobre todo el compromiso de mi parte, que para la próxima vez que nos veamos, evidentemente tendré un poquito más claro
las terminaciones de las palabras que tanto utilizan en tu sector, porque realmente muchas las desconozco, evidentemente. Me comprometo a estudiarlas y sobre todo pues agradecerte por toda esta información y sobre todo por la claridad que le puedas dar a todos a nuestro público y evidentemente a mí en lo personal también. Muchas gracias, es un placer platicar contigo y pues comprometerte de alguna de otra forma para que también vengas en otra ocasión para que puedas explicarnos más sobre este mundo que es tan interesante y sobre todo tan complejo para muchos de nosotros. Muchas gracias, Hugo. Claro que sí, agradecer obviamente la invitación, el poder compartir con tu audiencia. Ha sido un privilegio estar aquí y por supuesto encantado de estar en la siguiente invitación. Muchas gracias. Vale, Andrés. vale, pues ya saben, estamos aquí en Alto Perfil, en el podcast de Alto Perfil. Soy su amigo Andrés Monfilio. Nos vemos a la próxima.